La comida es maravillosa. Comemos lo que comemos porque nos hace felices. Ahora, lo que nos hace felices también nos está haciendo muy mal a nosotros, al medio ambiente, y simplemente no entendemos lo que comemos. Hemos alimentado históricamente a nuestros animales con plantas para producir nuestra carne, queso, leche y huevo. ¿Por qué no obtenemos lo mismo, pero a partir de vegetales? Este es un mundo desconocido que hoy podría salvar el planeta. La idea es simple: exploramos todas las plantas del reino vegetal y tratamos de identificar todas aquellas que puedan reemplazar todos los ingredientes que vienen tradicionalmente de origen animal. Fue así como creamos a Giuseppe, un algoritmo capaz de encontrar los ingredientes vegetales que deberíamos combinar y además cómo combinarlos de tal forma de imitar casi a la perfección un producto basado en ingredientes animales. Todo parte de hacerle el requerimiento a Giuseppe de un producto en particular. Una vez que Giuseppe tiene el requerimiento de producto, empieza a generar las recetas. Una vez que se formula la receta, llega a la cocina y nosotros vemos los ingredientes, las proporciones, o de repente la dejamos tal cual como Giuseppe nos sugiere. Y se la entregamos al equipo para que las prueben y de ahí sacamos la documentación que le retroalimentamos a Giuseppe: olor, retrogusto, aroma, sabor, aceptabilidad. Sin embargo, un alimento es más allá que el sabor, la textura y el aroma, y son muchos componentes que uno puede medir experimentalmente. Entonces nosotros, cuando desarrollamos una receta a través de modelos de inteligencia artificial, lo que buscamos es encontrar los patrones escondidos entre los diferentes atributos que describen un alimento con el fin de reemplazar al animal en la formulación. Para ello nosotros usamos una red neuronal profunda que se entrena a partir de decenas de miles de recetas. Este entrenamiento involucra muchos cálculos matemáticos que gracias a TensorFlow se pueden paralelizar. El proceso de entrenamiento termina mucho más rápido comparado con no usar TensorFlow por debajo. Nosotros le pedimos a Giuseppe crear una mayonesa. Usando este proceso de ensayo y error, llegamos a un producto que era el primer producto a escalar, la Not Mayo. La lanzamos y empezó a conquistar los corazones de todos. Nuestros productos producen 37% menos de CO2 y 83% menos de uso de agua. Y empezamos realmente a mover la aguja, que era siempre nuestro propósito como compañía. La principal motivación que yo tengo con Notco es tratar de democratizar la alimentación, una industria que esté pensando en el medio ambiente, que esté pensando en los campesinos, que esté pensando en las personas, y de alguna forma hacer un sistema alimenticio distinto, sin animales y para todos. El mundo necesita un cambio, y un cambio hoy. Giuseppe es nuestra llave para el comienzo de una revolución que no solamente nos sirve a nosotros, sino que a las futuras generaciones. Un mundo mejor, un mundo más sustentable y un mundo igual de rico.